En nuestro episodio anterior estuvimos hablando de lo que es misión y cómo podemos alcanzar a la gente. Y concluimos que alcanzamos a las personas cuando compartimos dinámicamente con ellos el amor de Dios. Sin embargo, hay una realidad que vivimos y es que muchas veces compartimos ese amor. Hay personas que se dejan tocar por el Espíritu Santo y se convierten, pero por alguna razón, en algún momento deciden dejar la iglesia o dejar la fe. En este episodio vamos a estar analizando cómo nos enseñó Jesús a través de sus enseñanzas que debemos tratar a aquellos que abandonan su fe. Y también vamos a estar analizando cómo nosotros podemos lidiar, las razones principales por las cuales las personas hoy en día, por lo menos acá en Estados Unidos, dejan las iglesias. Así que quédate con nosotros y únete a este diálogo en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar con nosotros. Hoy la segunda parte de la lección número 12. Compártelo. Y justo como dice la lección, te pedimos que compartas este video con todos tus contactos, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este programa, que comentes en el chat cualquier pregunta, cualquier cosa que tengas, y así podemos seguir el diálogo aun cuando este video termine. Estamos hoy en la mesa con Daniel y con Joel, como estuvimos en el episodio anterior. Y como siempre hacemos en esta segunda parte, vamos a comenzar de inmediato con oración y entrar al tema. Así que Daniel, te voy a pedir si pudieras comenzar orando hoy. Oramos, Señor. Gracias por permitirnos esta plataforma donde vamos a intentar compartir el amor de Dios entre nosotros y con cada persona que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces. Las enseñanzas de Jesús sobre quién se ha apartado de la fe es interesante. Me parece que en todo lo que Jesús enseñó, en ningún momento enseñó que aquel que se va, ya sea por cualquier razón, hay que tratarlo diferente, hay que menospreciarlo, hay que tener sospechas si en algún momento quiere regresar. Todo lo contrario, Jesús mostró que a la persona que se va se trata con amor, se trata con restauración, con paciencia, con la verdad, y que tenemos que nosotros hacer una búsqueda de aquellos que se van también. O sea, no es que se fue aquel y allá pues, si te quisiste ir, te fuiste, yo sigo acá con lo mío. Jesús enseñó algo totalmente diferente. Ahora, tengo aquí unas cositas que quiero compartir y que quiero hablar con ustedes. Más del 90% de las personas que decimos que dejan la fe, según las estadísticas, o no las estadísticas, los research, no sé cómo se dice, research, las investigaciones, muestran que no dejan una iglesia. Y no necesariamente lo que dejan es la fe en Dios, sino que el 90% o más de las personas que dejan una denominación, una iglesia, la dejan por problemas relacionales. Nunca es porque, digamos, creía en la resurrección y ahora ya no creo en la resurrección, me voy a una iglesia que no cree. No es un problema doctrinal. No es un problema doctrinal. En la mayoría de las personas que se van de una iglesia es por cuestiones relacionales. Eso por lo menos lo prueba la organización Barna y Pew Research, que son de aquí de Estados Unidos, que han hecho estas investigaciones. Y quiero compartir las cuatro razones principales que sus investigaciones mostraron por las cuales las personas dejan la fe. Y quiero hacer esta aclaración. O sea, dejan la fe, dejan una denominación. Perdón, que dejan la denominación, gracias. Dejan de ir a un templo. Correcto, y esa es la aclaración que quería hacer. Muchas veces, y esto seguramente le ha pasado a ustedes, yo tengo muchas personas que a lo largo de mi ministerio han venido donde mi pastor, oré por mis hijos, que dejaron la iglesia y que ya no vienen a la iglesia y que estoy preocupado por ellos. Y yo muchas veces, no sé si he estado bien en hacer esto, pero muchas veces les digo a estas personas, estos padres especialmente, que son padres de jóvenes, los reto y les digo, ¿tú crees que fue malo que dejaran la iglesia? Porque cualquiera puede dejar una iglesia en el sentido de lo que es un templo, una denominación, pero puede seguir creyendo en Dios y puede seguir teniendo una relación con Dios, aunque no vaya a X iglesia. Ahora, esto va a sonar medio herejía lo que voy a decir, pero hasta puede ser sano. Totalmente. O sea, por ejemplo, totalmente. En las familias tóxicas, hablando de familias, las ovejas negras generalmente, que son considerados por las familias tóxicas como la oveja negra, son los que realmente son los más sanos. Sí. Y las familias que enferman son las que están mal, pero ellos piensan que están bien. Y por eso, si hay una iglesia controladora, si hay una iglesia que se mete en la vida de sus feligreses, que trata de abusar incluso de sus feligreses, tanto emocionalmente, espiritualmente como psicológicamente, justamente alguien que evita esas congregaciones está sana. Claro, totalmente. La que se queda aguantando, evidentemente ha perdido la voluntad y ha perdido el sentimiento de valía que te da Dios. Correcto. Y eso, a veces, cuando confundimos al sistema con Dios,
llegamos a esas conclusiones que son totalmente erradas, ¿no? O quizás no es el hecho de que esté sana, es el hecho de que descubre que el lugar donde está lo enferma. Claro, no lo hace bien. Entonces Correcto. dice, esto es tóxico para mí y me voy. Y entonces el problema no está en la persona, sino está en la congregación donde estaba asistiendo. Y por eso te hago un llamado. No le estamos diciendo a la gente que se vaya a la iglesia. No, claro, pero sí hay que evaluar, Claro. y decir, este templo, esta iglesia a la que yo estoy yendo, ¿me está enfermando o me está sanando? Yo, por ejemplo, la otra vez, y esto también lo iba a usar de ejemplo en un sermón, y creo que lo usé en un Tenuá, pero charlé con una pareja, por ejemplo, que se juntaron con gente de la denominación, pero que tenía una idea un tanto extrema, con un hombre que estudiaba mucho la Biblia, que manejaba mucho el tema bíblico, y resulta que ese hombre cada vez lo tenían más... era el hombre de Dios, era todo eso. Más Y idolatrado. resulta que el hombre después empezaba a tener acceso a las esposas y los esposos cedían. Anda. Entonces esta pareja decidió ir, y cuando decidieron se pelearon, o sea, toda la gente dijo nos traicionaste y todo eso, ¿no? Hicieron lo correcto, o sea, Correcto. ¿por qué van a estar soportando abuso con alguien que se mete la Biblia debajo del brazo pero no se parece a Cristo? Ok. Y por eso me parece que es muy importante, y especialmente le quiero hablar ahora a los padres de jóvenes o de adolescentes. Cuando tu hijo o tu hija te diga que ya no quiere ir más a la iglesia, es un momento, es una oportunidad que tienes para tener un diálogo profundo con tu hijo o con tu hija, para que le preguntes, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás yendo? Y seguramente vas a descubrir que tal vez no se está yendo porque ya no cree lo que tu iglesia cree, sino que se está yendo porque tal vez no se siente aceptado, tal vez porque es criticado, tal vez porque es marginado. ¿Y quién quiere quedarse en un lugar donde es abusado, marginado y no sé, cualquier otra cosa negativa? Nadie quiere quedarse en un sitio así. Así que aprovecha la oportunidad. ¿Cuáles son las 4 razones principales por las cuales las personas, especialmente los jóvenes, dejan de ir a una iglesia? Primero, conflictos o heridas relacionales. Muchas personas no se van por una doctrina, sino porque se sintieron juzgadas, fueron heridas por un líder o miembro, experimentaron conflictos sin resolver y se sintieron excluidas o ignoradas. Esa es la razón número 1. Hubo un problema, un conflicto relacional que no se resolvió, o se resolvió de una manera injusta. En el caso, por ejemplo, que tú dices, hubo un conflicto. Esta pareja decidió irse y todos los demás, en vez de analizar la situación, lo que hicieron fue que criticaron a esta que decidió irse. Y obviamente se van. Número 2, falta de conexión o comunidad. Las personas no sienten que pertenecen, no tienen amistades significativas en la iglesia, nadie los conoce, es solo un espectador, la probabilidad de alejarse es más grande. Hay muchas personas así. Sí, eso nos pasa mucho a nosotros, Claro. que tenemos una iglesia En grande. las iglesias grandes pasa mucho. Y realmente, o sea, y siempre, ojo, con esto pero siempre le decimos a las personas, si no se sienten cómodas acá, no nos gusta que se vayan, pero cada uno tiene que buscar el lugar donde se siente contenido y donde siente que está creciendo espiritualmente. Así que las personas que simplemente vienen y que le pasa a la gente por el lado y nadie saluda y no hace nada, o sea, que pasa totalmente desapercibida, dice, ok, ¿para qué llego a este lugar? Si no se supone que la iglesia sea el lugar donde yo pertenezca, donde me hagan parte de, pero si paso, entro, salgo y nadie ni siquiera me dice nada, no, las probabilidades de que se vayan son grandes. La tercera razón, falta de empatía y amor cuando dudan de su fe o creencias. Esto es muy notorio, especialmente con los adolescentes, cuando están tratando de descubrir quiénes son, están tratando de entender quién es Dios y comienzan a hacerse preguntas y cuestionamientos que son totalmente válidos. Uno de los cuestionamientos más grandes que veo en los jóvenes y que incluso también en los adultos es esta idea de el origen del mal. ¿Por qué si Dios es un Dios bueno permite el mal? Especialmente cuando un adolescente pasa una tragedia, un problema, un divorcio de los padres o algo, se pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? Y cuando va donde un adulto a una iglesia y le hace la pregunta, el adulto dice, estás dudando, no tienes fe, tienes que orar más, y ni siquiera tienen un diálogo con ese joven. Entonces, cuando hay falta de empatía y cuando no se puede dudar de la fe o las creencias, o cuando ponemos en la mesa y decimos, ok, nosotros creemos esto, pero yo quiero reevaluar esto, vamos a analizarlo, de no estudiarlo. No, eso es así, siempre ha sido así, no se toca más. Y de paso, ayer escuchaba un video de un psicólogo que daba con evidencia científica cómo en la adolescencia el niño que en la casa cuestiona a los padres es el niño más sano. Y el niño que nosotros decimos que es obediente, que no dice nada, es el niño que por adentro
quisiera cuestionar, pero no se anima a cuestionar. Y cuando no dejamos que cuestionen, entonces generamos enfermedad y generamos una personalidad atrofiada. Y lo mismo pasa en las iglesias. En las iglesias los líderes muchas veces piensan que el que no cuestiona es el buen miembro. El buen miembro. Sí. Y no, es el que cuestiona, el que aprende a criticar, el que aprende a cuestionar, no a cuestionar por cuestionar, sino a cuestionar todo y hasta no estar convencido, no aceptar porque me lo dicen. O sea, Ahora, eso es lo más sano. ¿Será que la sociedad en que vivimos nos empuja a no pensar? Claro, lógico. Ya. O sea, es aceptar todo lo que te digan las redes sociales, aceptar todo lo que te diga cualquier líder. Y el cuestionar es visto como incluso conspiracionista. Claro. O sea, el que cuestiona es un conspiracionista porque aquí está la evidencia que te estamos dando. ¿Por qué no la crees? Entonces la sociedad te empuja a que tú seas una persona que no pienses por ti mismo. Y por eso el movimiento de Jesús, como va a ser un movimiento de gente pensante, va a ser una diferencia en esta sociedad que te entretiene para que no pienses. Y bueno, y la última razón, de las 4, es hipocresía o incoherencia percibida. Una de las razones más mencionadas, especialmente entre jóvenes y adultos, es observar una diferencia entre lo que la iglesia enseña y lo que algunos miembros o líderes practican. No significa que la iglesia deba ser perfecta, pero sí que las personas valoran la autenticidad. En otras palabras, si hablamos de que aquí todos somos uno y que no hacemos discriminación de nadie, pero llega alguien de Puerto Rico y a esa persona la excluimos, no le damos participación, porque es de... Entonces las personas se dan cuenta, o sea... A pesar de que estamos en una sociedad que nos ayuda, que nos empuja a no pensar, yo siento que a la misma vez hay cosas tan obvias que todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Y las personas en una iglesia se van a dar cuenta de eso, como se darían cuenta una familia si hay alguien que está siendo excluido. Muy bien, esas son las 4 razones. Ahora vamos a ver qué enseñó Jesús con respecto... ¿Tú ibas a decir algo, Daniel? Sí, iba a decir que Sí. me quedo pensando en lo siguiente, ¿no? Después de tantos años en ministerio, tú escuchas las 4 razones y dices, bueno, y entonces yo estoy en una iglesia, ¿qué puedo hacer yo para que esto no ocurra? Lo primero que nos viene a la cabeza, por lo menos a mí, dice, bueno, entonces voy a crear programas que hagan que esto no ocurra. Voy a crear un programa, por ejemplo, de mejor clase de estudios bíblicos para que cuando los chicos tengan cuestionamientos teológicos, yo les pueda evacuar los cuestionamientos teológicos. Voy a crear un programa donde la gente tenga el deseo de hablar y si tienen una duda, voy a aprovechar psicólogos que tenga dentro de la iglesia para que si hay problemas de relaciones interpersonales los podamos... O sea, yo puedo ir creando programas. Sí, generás la forma de lo que estamos diciendo, pero sin un cambio de esencia. Es no el tiene, punto. es como decir, vamos a hacer un culto alegre. Entonces vamos a hacer un culto alegre, aplaudamos. No, o sea, podés aplaudir triste, sí, podés aplaudir y parece alegre, pero si eso no sale del corazón... Totalmente, o sea que generalmente nosotros tratamos de soslayar los programas, resolverlos, creando otro más grande todavía, otro más grande. Cuando todo era tan sencillo, al principio era una cuestión de buenas relaciones humanas. Y de conversión. Y de conversión, porque estaban enamorados de Cristo, y entonces había tiempo para escuchar al que pensaba diferente, había tiempo para no juzgar al muchacho que se está yendo de la iglesia, había tiempo para todo eso, porque era natural en el corazón de... Y yo creo que eso es lo que justamente hemos perdido. Y yo creo que lo hemos perdido porque hemos puesto de lado a Jesús, hemos ignorado al Espíritu y nosotros hemos tomado el lugar del Espíritu para hacer lo que el Espíritu siempre ha prometido hacer. Claro, y hay algo también, una falta que se dan muchas veces en las iglesias congregacionales, es que no se habla del crecimiento personal. O sea, la vida cristiana es crecimiento personal. Y hablamos de doctrina, de la profecía de los 2300 días, de si Dios es Trinidad o no es Trinidad, y eso, y no hablamos de cómo crecer nosotros espiritualmente. Entonces, por ejemplo, tenés un caso, y voy a dar un ejemplo, tenés el caso de Pablo, ¿no? Pablo y Bernabé. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, que se equivocaba a alguien y le daba oportunidad. Pablo, alguien que venía del judaísmo legalista, orgulloso, que se había convertido a Jesús, pero estaba en la lucha. Entonces, cuando Marco se equivoca, Pablo no le quiere dar oportunidad, y Bernabé, que estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía más madurez, le dice, Pablo, no, vamos a darle otra oportunidad, y Pablo dice, no, con este yo no trabajo más. Y no era que Pablo
no estaba con Cristo, pero tenía que seguir creciendo personalmente todavía. Y entonces después, Pablo se equivocó, está registrado la equivocación de Pablo en la Biblia para que sepamos que a pesar de que era el apóstol se equivocaba, pero sin embargo la actitud de Bernabé ha sido la actitud de la que nos lleva a ver que realmente era una iglesia con problemas pero que crecía, porque Pablo al final de su ministerio dice, realmente quiero agradecer a Marcos por el ministerio que hace. O sea, no se quedó con el orgullo de decir, Marcos se equivocó una vez y entonces se va a equivocar porque yo lo deseché para que vean que yo no me equivoqué, voy a seguir criticando a Marcos. No, Pablo reconoció su equivocación también. Y de eso se trata. Gente que crezca, gente llena del Espíritu, gente que se empiece a dar cuenta entre los problemas que los resuelva espiritualmente y no que los resuelva con programas o con estrategias. Vamos a poner gente que salude y póngase simpático en la puerta de la iglesia. Eso es fake, o sea, es actuación. Y perdóname. No eso. O sea, y eso es algo que la iglesia no puede producir. Eso es algo que produce yo a solas con Dios, en mi casa. Y simplemente cuando me congrego, vengo para compartir lo que Dios me está enseñando en la casa. Pero muchas personas también esperan que en la iglesia, como tú decías, esté el programa para aprender cómo hacer esto y cómo manejar aquello, que está bien, no estoy diciendo que está mal. Un programa para sonreír en la puerta. Sí. Que te enseña. O sea, estrategias de cómo hablarle a la gente cuando está escuchando un llamado. O cómo tocar una música que te manipule un poco para que cuando el pastor haga un llamado tú te levantes y vayas. O sea, todos son estrategias de marketing, como tú decías ahorita. Y no, esa no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es natural, es orgánica, es algo que viene de adentro hacia afuera, que no es manipulada por fuerzas externas. Y cuando yo fuera levantado, ahí está. A todo. No hay mucho que buscar. Mira, y eso es el intento de querer levantar a Cristo, ¿no? Algo que no les conté en estos días y que me hizo mucho bien y vale la pena comentarlo ahora. En estos días me reuní con todos los pastores de células nuestros y tuve una comida con ellos. Una de las preguntas que les hice, que sé que había que hacerlas y había que esperar la respuesta, a ver qué es lo que decían ellos, y podía ser negativa, les pregunté, ¿sienten ustedes, como pastores de células, ustedes y sus congregaciones pequeñas, que están creciendo espiritualmente en Forest City? Y había que hacer la pregunta porque... Claro. Y me encantó la respuesta, ¿viste? O sea, ellos están convencidos del beneficio de levantar a Cristo y de cómo ellos están creciendo espiritualmente y cómo su pequeña congregación está creciendo. Y eso me hizo mucho bien. Entonces, esto no es cuestión de decir que Ángelo predica bueno, Claro. o que Joel predica bueno, o Sammy hace muy bueno en spot con los chicos. Es el hecho de decir, bueno, y no es que lo hayamos logrado, es intentar levantar a Cristo. Y cuando lo levantamos a Él, pues la cosa El cambia resultado totalmente. el resultado Es ese. O sea, que no es, vamos a ir a Forest City o vamos a ir a aquella otra iglesia o aquella otra para ver cuál es el programa que tienen que le atrae a la gente. No, es que es tan fácil eso. ¿Y qué pasó? Acá no hacen cola tampoco para entrar, ¿no? O sea, somos una iglesia que también a veces está llena, otras veces no está llena, pero si hay algo que le estamos pidiendo a Dios es que nos dé la seguridad de entregar el proceso en las manos de Él y que nosotros no generemos procesos que el Espíritu Santo tiene que generar, ¿no? Y volviendo al punto que dijiste, Daniel, que me gustó mucho, Forest City no es la iglesia perfecta para nada. Para nada. Simplemente lo que creo que la bendición que hay en Forest City es que a pesar de las dificultades, los problemas y las luchas que tenemos, creo que tenemos definido hacia dónde queremos ir. O sea, qué es lo que queremos levantar, y es a Jesús. Amén. Y si cuando Jesús es levantado, a pesar de todo lo que pase, seguimos caminando y apuntando hacia ahí. Bueno, vamos entonces a analizar rápidamente qué enseñó Jesús, cómo debemos tratar a las personas que se alejan, que se van, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y vamos a analizar Lucas 15, que son 3 parábolas muy famosas. Y vamos a leer los versículos 1 al... Creo que es al 7. Sí, 1 al 7. Lucas 15, 1 al 7. Ok. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira qué interesante. Jesús enseña aquí que cuando alguien se pierde, Jesús dice, la actitud no es, se fue, vamos a orar por él. Ahí lo dejamos. Es ir. O sea, Jesús justamente está confirmando lo que es misión. Es que el que se fue, ir, vas, y cuando lo encuentras, no hay palabra de condenación, no hay por qué estás aquí, no hay... Es amarlo. O sea, Jesús encontró la oveja perdida y la ama a tal punto que la trae a la casa. No por la obligación, no por la coerción, no por la manipulación, porque la oveja se da cuenta. Cuando hacemos esa actitud, la oveja se da cuenta de quién es verdaderamente Dios. O sea, nosotros con nuestras acciones le estamos mostrando a la gente quién es Dios. Y creo que aquí es una evidencia de eso. Y yo tengo también, voy a hacer de mis maneras de ver diferente. Porque, por ejemplo, Jesús no fue atrás de Judas. O sea, estuvo disponible siempre. Mientras estuvo Judas cerca, lo pastoreó, le dio oportunidad, lo llamó, pero una vez que Judas quiso hacer lo que quiso hacer, no fue por detrás. Ahora, y sí, pero me parece en el caso de Jesús es porque Jesús no podía, porque lo arrestaron. Si Jesús estuviera libre, no sé, me parece que como Pedro. Cuando tal vez, no Judas se fue del aposento alto, Jesús no estaba arrestado ni nada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque a veces hay que dejar a la gente, para mí, hay que dejarlas que ejecuten las decisiones que tomaron. Claro. O sea, yo creo que tenemos que estar siempre dispuestos. No podemos decir, esta persona nunca más. Es más, porque las consecuencias, a veces cuando nosotros vamos por detrás de la persona, ojo, yo creo que hay que ir detrás. Hay ciertos casos que tenés que ir detrás. O sea, no digo que... Pero a veces cuando estamos por detrás de la persona, no le dejamos a la persona decidir por sí misma. Sí. Y entonces, a veces incluso hay personas que vuelven y dicen, bueno, yo volví, pero es que me fueron tan pesados que esto y lo otro. Entonces... Yo creo que tenemos que estar siempre disponibles, tenemos que estar siempre dando amor, pero no siempre estar... Por ejemplo, esto mi papá me decía cuando yo recién estaba empezando el ministerio, me decía, vos visitá a la gente que realmente está yendo a la iglesia, pero no gastes el tiempo en gente que ya ha decidido no ir, porque esa gente no la estás construyendo espiritualmente, mientras que la gente que está sí la puedes construir. Eso no quiere decir que no vamos a ir a visitar a alguien que se fue o algo por el estilo, pero a veces hacemos campañas para salvar a gente que no quiere estar, cuando hay gente en la calle que quisiera estar, pero gastamos la energía con la gente que conocemos y con la gente que nos es más fácil quizás relacionarnos, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que sí siento es que no vamos a ignorar a esa persona que se fue, y es como mencionamos ahorita, un joven se va de la iglesia y me entero hoy, yo quiero ir allá y hablar con él y decirle, mira, o ella, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero no voy a estar todas las semanas detrás dándole llamadas de teléfono, dándole visitas sorpresas, mandándole mensajes por Facebook o lo que sea. No, no es eso. Es que voy a hacer un intento por averiguar por qué te fuiste y a ver si puedo ser un instrumento de... Y si hay que pedir perdón. Claro, exacto. Ahora, por ejemplo, en el caso de Jesús, si la oveja no quiere regresar, Jesús no lo hubiera obligado. Claro. Y no hubiera estado tampoco todos los días dejando las 99 para ir allá al monte a buscarla, perder todo ese tiempo para regresar para hacer eso al otro día. No. Y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, siento que el otro extremo también está mal. Se va y no importa, te fuiste. Uno menos. Cuando el Espíritu te toque, que regrese. Sí. No, o sea, creo que Jesús enseñó eso al principio. Y luego, en el mismo capítulo, está la parábola del hijo pródigo, que la conocemos muy bien. Vamos a leer los versículos 20 al 24. 20 al 24. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad mejor el vestido, vestidle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y tráiganle el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a gozarse. Fíjate lo que me llama la atención de esta actitud del padre en esta parábola,
es parecida a lo que Jesús hizo con la oveja. O sea, el hijo se va, regresa por las razones equivocadas, regresa por razones egoístas, porque no tiene que comer y tiene hambre. Y cuando el padre lo ve, sale al encuentro, o sea, porque el padre Dios siempre toma la iniciativa, y no hay ni una sola mención de su pasado. No hay pregunta de, ¿por qué estás aquí? Esto, ¿te fue bien? O sea, el padre ni siquiera sabe si el hijo está regresando para pedirle más chavo. Porque ya gastó todo y quiere más dinero. Y no le dice, bueno, ahora espero que te portes bien. Claro, exacto. No le dice, bueno, aprendiste tu lección, te dije que eso te iba a pasar y ahora que estás aquí, bueno, espero que no vuelvas a tomar esa mala decisión. No hay absolutamente nada de eso. Lo único que menciona el padre es, y se lo dice a la multitud, ni siquiera al hijo, mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Y esa frase, mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, me confirma que no fue el hijo, viste que a veces nos enseñan que fue el hijo pródigo que se arrepintió y regresó. Porque si hubiera sido el hijo pródigo que se arrepintió y regresó por las razones correctas, el padre no hubiera dicho ha sido encontrado. No, el padre encontró al hijo. Cuando el hijo llega a la aldea y el padre sale al encuentro y el hijo ve que el padre, que no sabe por qué razón el hijo está de vuelta así, todo como un pordiosero, lo abraza, se humilla porque se levanta a los pies para correr, que nadie corre en una aldea en el Medio Oriente, y manda a matar al becerro gordo que solamente se mataba en ocasiones especiales para celebrar al hijo. El hijo ve ahí quién es verdaderamente el padre. O sea, ahí el hijo ve la realidad del padre. Y cuando ve la realidad del padre, ocurre un arrepentimiento. Y ahí entonces, eso es lo que veo en la historia. O sea, no hay mención de su pasado. Y muchas veces, cuando viene gente que se ha ido de la iglesia, ¿no? Y cuando digo iglesia, me refiero al templo, se ha ido de una denominación y regresa, como que por ahí siempre que sale el comentario de, bueno, porque cometiste adulterio, bueno, porque... Y su pasado siempre sale a reducir. Y yo creo que cuando alguien regresa, el ejemplo que veo en Jesús es que no hay necesidad de mencionar su pasado porque ya la persona sabe lo que pasó. Es simplemente una página nueva. Es lo que veo aquí. Y finalmente, Santiago 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. ¿Cómo nos dice la Biblia que debemos tratar al que se va? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Con razón, perdóname. Estaba en Primera de Juan 5 y decía, ¿dónde está ese texto? Que no lo encuentro. Fíjate que dice acá que si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, que el que hace eso ha salvado un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. O sea que si vamos a buscar la gente, alguno vuelve a la iglesia, muchos pecados míos el Señor los perdona. Yo creo que son los... Obras de supererogación. Sí, justamente, esa es la pregunta. ¿Qué significa salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados? No, lo que a mi criterio es lo siguiente. O sea, cuando Dios... Vos metés la pata y haces en el cuadro de tu vida haces un enchastre. Pero cuando haces que alguien vuelva, el cuadro de la vida de esa persona se transforma en algo. Dios empieza a retocar ese cuadro y hace una obra de arte con ese cuadro. ¿El arte de quién? ¿Del que fue buscado? Del que fue buscado. Del que fue del que buscado. salió a buscar. No, del que fue buscado, entiendo yo. Del que fue buscado. Sí. O sea, y se transforma realmente en algo poderoso para el bien. O sea, es como lo que vos siempre citás, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia siempre es más poderosa que el pecado y transforma el daño del pecado en una extensa bendición proporcional a lo que fue el pecado. O sea, mientras más grande el pecado, más grande la gracia y más grande la influencia de esa persona con respecto a la sociedad. O sea, que Dios nunca pierde. Ahora, también si decimos que el pecado, o que pecado es la distorsión de la realidad de Dios en nuestra mente. La distorsión de la realidad, lo dije muy rápido. La distorsión de la realidad de Dios en nuestra mente. Eso es pecado. Y acá dice que el que busca al que se va, dice que salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Será que el acto amoroso de compasión, de yo buscar al que está perdido, le muestra la realidad de Dios a través de mis acciones y cubre, o sea, saca de la mente de esa persona la imagen distorsionada que tenía de Dios y ahora puede ver a un Dios más real?
También, ahora pregunto. yo creo que la distorsión de la mente no es el pecado, es el resultado del pecado. O sea, es el resultado de habernos separado de Dios. Entonces, eso produce Pecado. una distorsión de nuestra mente que es justamente lo que nos genera más separación todavía, porque vemos a Dios distorsionado y no queremos acercarnos a Él. Pero yo creo que es válido lo que vos decís, o sea... Sí. Ahora, bajo la premisa de las enseñanzas de Jesús, ¿cuál era el mayor pecado que Jesús identificaba? Y el que más él habló viralmente es la hipocresía. Es la hipocresía, o sea, y es el hecho de la falta de ¿qué? La falta de amor. ¿Qué es lo que supuestamente, lo que vemos aquí, qué es lo que mueve a la persona que sabe que hay alguien que esté extraviado en ir a buscarlo? ¿Qué es lo que mueve? Claro. Lo mueve, o sea, si te mueve el amor de Dios y el amor por esa persona, es mucho más importante. Esa es la manifestación de que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. O sea, y por eso dice cubre multitud de pecados, porque lo importante aquí no es los intentos fallidos que nosotros tengamos de observar mandamientos, sino es el hecho de sentir en el corazón el dolor y la pena por la angustia del otro y de intentar, no quiere decir que... intentar Claro. subsanar algo. Bueno, Pablo, por ejemplo, cuando habla del pecado, él dice que el pecado que mora en mí es el que produce lo malo. O sea, podríamos decir que las personas, todos somos víctimas del pecado. Claro. O sea, hasta la persona que hace cosas muy, muy malas, y malas en el sentido que quizás abusa de personas, que son pecados que son a veces que no se pueden ni nombrar, son víctimas de una fuerza interior que corrompe el corazón. Y nosotros tendríamos que tener amor a esa persona porque es víctima del pecado. O sea, el amor, por eso me parece el amor de Dios no varía, porque para Dios el pecado no nos quita nuestro valor. Y nosotros cuando alguien peca, le quitamos el valor a la persona. Sí, eso es horrible. Eso es horrible. Y bueno, quiero terminar porque ya se nos acaba el tiempo con una realidad. Muchas veces hay muchas personas, por ejemplo, nosotros como pastores que tenemos, pastoreamos una iglesia tan grande que se pueden ir muchas personas. Humanamente se nos hace imposible poder contactar y hacer tanto con esas personas que se van. Y encontré algo que me fascinó mucho, que lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 9, y con este texto vamos a terminar. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, Jesús dice lo siguiente. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Muchas veces nosotros no necesariamente somos la persona ideal para buscar a uno que se fue. Y creo que debemos pedirle a Dios, que podemos hacer, pedirle a Dios que a todos estos que se han ido, envíe obreros, envíe personas para que muestren el amor de Dios a esas personas, y a esas personas ver el amor de Dios, regresen no a tu denominación, no a tu iglesia, regresen a una relación con Jesús, porque al final del día eso es lo más importante. Y de paso, Ángelo, acá Jesús estaba hablando de que esta gente no tenían pastor cuando tenían un montón de líderes religiosos. O sea, porque Correcto. puede haber gente que tenga líderes religiosos pero que no tengan pastor. Y por eso el llamado tuyo, que es el llamado que hace Jesús, es que todos nos transformemos en pastores. Amén. Así que escucha estas palabras de Jesús, y si sientes que un familiar, un amigo, alguien conocido ha dejado de creer en Dios o ha dejado lo que tú piensas que es en la iglesia, ora y pídele a Dios que envíe obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero Dios siempre tiene a alguien que puede enviar para ir y mostrar dinámicamente el amor de Dios, y el amor de Dios, que es la fuerza más poderosa del universo, derretirá todo corazón y traerá de nuevo al redil a aquellos que se han ido. Que Dios te bendiga.